3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar, esto es Emotion Me y hoy tengo el placer de presentar a una amiga, una gran deportista profesional de las ciencias del deporte, empresaria y atleta de élite, Alba Estrada. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro, por invitarme y, bueno, por todo lo que haces, realmente, porque para mí estar aquí es un regalo, la verdad. Bueno, últimamente para mí todos son regalos, pero soy fiel seguidora de tu podcast, de tu trabajo, y estar aquí y compartir este rato contigo, pues es otro regalo que me llevo. Pues que sepas que ya llevaba varios años queriéndote traer porque, bueno, yo empecé el podcast en 2018 y ya por entonces tú estabas en los CrossFit Games, que es una auténtica hazaña porque al menos en España sois menos de 10 personas los que habéis conseguido pasar, digamos, a este umbral de super personas. Entonces, vamos, yo como admirador de personas que son capaces de superarse y de llegar lejos y de vencerse a sí mismas, es para mí un privilegio. Y realmente ha sido muy difícil porque vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado. Es que de normal hubiera sido imposible porque estás gestionando varios centros de CrossFit, compitiendo a alto nivel y luego además haces formaciones por España y ya también por Latinoamérica, porque me Ujú. consta que has ido a México. Y claro, era muy difícil, pero claro, ahora estás recuperándote de una lesión importante y que además esta es una rehabilitación larguita y ha sido la excusa, ¿no?, para poder darle caña a esto y para presentarte un poco a mi audiencia, que tenía muchas ganas de conocerte. Qué bueno. Pues sí, la verdad es que estoy en una época en la que ahora puedo decir que tengo tiempo. Tengo tiempo. Lo estoy ocupando, pero la verdad es que puedo hacer espacios. Y durante muchos años, hacer tiempo era difícil. Lo hacía, pero bueno, estaba todo como muy, muy medido. Y quizá algo bueno de esta época, de esta etapa que estoy viviendo de rehabilitación, es que, lo hablaba justo antes contigo, que estoy dedicando más tiempo a mí. Y bueno, me permite hacer este tipo de cosas y crecer en otros ámbitos que creo que son, si no igual de importantes, más realmente. Quiero que cuentes un poco cómo llegas a dedicarte al mundo del deporte Ujú. y luego cómo haces la transición al CrossFit y de ahí pues cómo llegas a emprender primero o a competir y luego cómo compatibilizas todo eso. Sé que la pregunta es como Muy larga. muy, muy larga y me gustaría que empezaras por lo que tú consideras que es el principio. Vale. Pues mira, esto creo que es un poco gracioso porque realmente creo que toda mi vida hasta la etapa adulta estuve como esquivando dedicarme al deporte. Es decir, siempre estuve ligada al deporte. Empecé jugando al fútbol desde muy pequeñita y mis padres tienen un gimnasio desde que tengo 9 años y por tanto es que me he criado entre hierros, es que he crecido con el fitness, ¿no? Y no sé si es un poco por llevar la contraria a todo, que debe ser algo también clave o clásico en mí, que, que me limitaba a buscar cosas fuera del deporte, ¿no? Entonces lo esquivaba realmente para no trabajar donde venían mis padres. Pero estaba dentro de mí y al final cuando algo está dentro, por mucho que estés mirando a otro lado, en algún momento te lo vas a encontrar de frente. Y me lo encontré. Durante mucho tiempo estuve jugando al fútbol, más o menos hasta los 18. Luego tuve una época como de desencanto con ese deporte. Y poquito después, pues a los 19 o así, mi hermana escuchó hablar de CrossFit en televisión española, un deporte de moda nuevo en Estados Unidos, que estaba viniendo a España. Y como teníamos un gimnasio, pues decidimos empezar a meterlo. Lo metimos en clases. Había muy poquitos boxes de CrossFit en España por aquel entonces. Y lo metimos con las barras de body pump, hacíamos dominadas en la barra de, bueno, en la típica de dominadas asistidas de un gimnasio, o en una multipower y me ayudaba un compañero. Bueno, la verdad es que era realmente divertido. Y, y así empecé pues no sé, adherirme a este deporte y ver que, iba mucho más allá. Y casi que puedo decir que crecí con CrossFit a la vez que CrossFit creció en España porque ya te digo, es que empezamos a desarrollarlo todo. Desde tenerlo pues en nuestro gimnasio, en las clases con el material de Body Pump, a abrir un gimnasio, bueno, un box de CrossFit, que era CrossFit Norte por aquel entonces, al lado de nuestro gimnasio, eran conjuntos, y luego poquito a poco fue creciendo todo. Cuando empecé a ya dedicarme más a CrossFit, realmente, bueno, empecé a ver los CrossFit Games en la televisión y típico que dices, pues yo quiero estar ahí, ¿no? Y típico que dices, pero es que realmente quería estar ahí, ¿no?
Y recuerdo decirle a mis padres en el sofá ponerlo y decir, mamá, yo voy a estar ahí. En plan, que lo sepas, o sea, solo te estoy informando. Y me dijo, a ella lo que llamó la atención no era que fuese difícil o algo así, sino que pero la gente estaba muy fuerte, estaba como muy musculada. Y dirás, hombre, pero si vienes del mundo del fitness, ¿tu madre no estaría acostumbrada a que las chicas estén fuertes? Pues ni así, parece que ahí aún tenemos un trabajo que hacer. Pero sí, así fue. Y empecé a dedicarme muchísimo, muchísimo, tanto que realmente dejé de lado muchas amistades, porque al final, hombre, pues era muy joven, 18, 19, 20 años como mucho. Estaba acostumbrada pues a salir de noche, a, bueno, pues una vida casi, pues lo que se llama normal, que bueno, es típico, pero no sé si bueno, sí, lo normal. Y empecé a quitarme eso, claro, de pronto los domingos iba a entrenar, me perdía ya eventos pues sociales, como cumpleaños o cosas, notaba que bueno, que mis amigos o mi círculo social demandaba cosas de mí que yo ya no quería porque para mí ya no eran prioridad. Para mí la prioridad era entrenar. Entrenar, dar clases en el box y dedicarme a eso. Y empecé a destacar, empecé a competir en Europa en algunas competiciones importantes y me llamaron de un gimnasio, bueno, de un box de CrossFit de Galicia, de San Senso, que si quería ir para allí y dentro de mi jornada laboral pues estaba en tiempo de entrenar. Entonces yo ahí vi mucha luz, porque me voy a dedicar 100% a lo que quiero, va a estar pagado, voy a acompañar además a personas en esta que es mi pasión, me salgo de mi zona de confort, me salgo de esto que todo el rato me está llamando y que me hace pues crear una resistencia interna de, mira que yo ahora no puedo hacer esto, pero al final te hace sentir mal, estás dejando de lado cosas que para ti durante mucho tiempo pues eran importantes, ¿no? Tu círculo social. Y les estás diciendo que no porque ahora tienes algo más importante para ti. Y entonces irme era como una solución. Y me fui, básicamente, en 2015 me fui a Galicia. Al año de estar trabajando allí, en este box, decidí que era momento de hacerlo a mi manera. Soy muy de hacer las cosas a mi manera, la verdad. Y bueno, estuve buscando una nave, un sitio en el que abrir allí, y abrimos allí lo que en su momento fue CrossFit Norte Redondela. Que hoy en día ya no es box de CrossFit, porque CrossFit en realidad es una marca que tú pues básicamente pagas o no, ¿vale? Y hoy tiene otro nombre, hoy es Training Norte Redondela. Pero bueno, durante muchos años fue CrossFit Norte Redondela. Y ahí empezó un poco toda la magia, yo creo. El ver a personas que empiezan a hacer este deporte y verlas crecer desde cero y yo estar pues al 100% peleando por mi sueño. He de decir que como entrenadora no estoy satisfecha o contenta de cómo era por aquel entonces. Creo que exigía a las personas mucho, porque yo me exigía a mí mucho. Y obviamente, claro, la exigencia que yo creía para mí cuando quería ir a los CrossFit Games, pues igual no es la que le tienes que dar a una persona de 50 años que viene de trabajar y que está haciendo deporte por primera vez en su vida, ¿no? Entonces, bueno, aprendí mucho luego cuando dejé la competición. Y recuerdo que por aquel entonces me decían, claro, es que para ti es muy fácil esto que estás intentando hacer, porque tienes un box y vives en el box. Digo, o sea que es muy fácil. Yo llegaba al box a las 8 de la mañana y salía a las 12 de la noche. Si mi primer WOD era a las 8, luego tenía un montón de clases, luego seguía entrenando, luego tenía clases y el último WOD era de 10 a 12 limpiar. Y todos los días sin pausa. Entonces fácil no era. Pero la verdad es que cuando algo lo quieres de verdad, pues a mí sí se me hacía fácil. Si lo miro ahora digo, pues fácil no era. Pero yo lo sentía bien, estaba cómoda. ¿Cuántas horas entrenabas al día, por ejemplo? Pues es que realmente muchísimas, entre 4 y 6. ¿Cómo las repartías? Depende mucho del momento de la temporada. Hay momentos en la temporada en los que entrenas más y en los que entrenas con más intensidad y por tanto pues tienes como menos volumen, ¿no? Pero bueno, la mayor parte de los días eran, la primera sesión era un poco más de endurance, más aeróbica, que era a primera hora de la mañana en ayunas. La siguiente sesión ya era como el núcleo fuerte, más fuerza y algún medcom. Y la última sesión, si la tenía, era más suave, normalmente. O algún metcon aislado, o algo de skills, habilidades. Yo te entiendo, ¿vale? Pero imagínate que está escuchando esto mi ¿Qué madre, me está diciendo? que no precisamente sabe de CrossFit mucho. Vale. ¿Cómo se lo... Está muy bien que digas Metcon, skills... Vale, vamos a Claro. hacer un glosario, un segundo, ¿vale? Un Metcon es como el entrenamiento del día, que sería como la parte intensa o que todo el mundo entiende como CrossFit, ¿vale? Skills es el trabajo de habilidades, pues elementos o ejercicios que son un poco más complejos y requieren que les dediquemos tiempo de manera pausada y sin fatiga, ¿vale? Y la fuerza, pues fuerza. Y ahí, pues en CrossFit pues hay movimientos olímpicos o peso corporal o lo que sea, ¿no? Y endurance es, pues básicamente lo que llamaríamos sudar en un deporte pues cíclico, como puede ser correr, bici, remar, etcétera. Entonces, bueno, se divide más o menos por eso, porque al final CrossFit lo que tiene son muchas modalidades, ¿no?
bueno, fue un poco toda esta comunidad que habíamos formado en lo que era CrossFit Norte Redondela, lo que nos hizo, pues que era complejo, pelear por los CrossFit Games. Y en 2018 pues sucedió. En 2017 me quedé muy muy cerquita de lo que eran regionales. Regionales es como las semifinales por aquel entonces, ¿vale? Ujú. Los CrossFit Games son la final, pues los regionales eran como las semifinales. Me quedé muy cerquita y en 2018 pues quedé tercera en la región, que la región era en Europa, lo que me daba acceso a ir a las semifinales, a las regionales, en individual, pero nuestro equipo, que era CrossFit Norte Redondela, que la verdad que era un equipazo y fue un momento, fue algo que vivimos juntos muy bonito, estaba primero. Entonces ahí me surgió la duda que en realidad pues yo opté por ir en equipo. Podía ir individual o podía ir en equipo. Ahí yo pensé, pues voy a ir primero en equipo, que estamos primeros, y aunque yo esté tercera, al final sí que son fases diferentes. Después, otro año, como ya tendré experiencia, voy en individual. La verdad es que no tuve otro año porque ese año me lesioné. Pero así fue, básicamente, como llegué de todo. ¿Y, y cómo fue? Porque al final hicisteis un equipo, me acuerdo que además también estaba Pepe Navarro, que conozco Sí. también, y también a Sara Alicia, que también la conozco en persona, que también ¿Y David Mata? y David Mata, que Sara Alicia también era tu pareja por entonces. Sí, sí, era mi pareja. Y también es, ¿cómo decir? ¿Eres su entrenadora también en ese entonces? No, después. 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 Sí, nosotros. El equipo era muy guay porque Ujú, realmente, pues ya te digo, estaba Sara, ujú, estaba David Mata, que tiene un ujú. box también en Galicia, estaba Pepe Navarro, estaba yo, y luego teníamos a Pepa, que estaba de reserva, que actualmente es una eminencia en halterofilia, está destacando a nivel mundial, espectacular. Y teníamos a Diego Porteiro de reserva, que es mi tío. O sea Bueno, que estaba súper guay, era en realidad muy cercano todo, yo soy muy de casa. Y hacíamos un equipo bastante bueno, tanto pues eso, que nos compenetramos para los CrossFit Games. Y después fue cuando yo me lesioné, porque yo me lesioné en el último evento de los Games, realmente, aunque luego se alargó mucho más, intenté pelear, pero en 2019, que yo ya en febrero más o menos dejé la competición, porque me di cuenta de que, bueno, para mí lo importante es la salud y aunque quieras competir o quieras ir a los CrossFit Games, no estoy dispuesta a poner mi salud por encima de eso, a ningún nivel. Y me di cuenta de que para mi cuerpo ya no era saludable y necesitaba otra cosa y decidí dársela. Y fue ahí cuando Sara cambió de entrenador, porque dije que era gracioso, porque claro, yo tenía mi entrenador, Sara tenía su entrenador, Pepe tenía su entrenador y David tenía su entrenador. Así que bueno, cada uno éramos de nuestra madre y de nuestro padre. Pero en 2019 Sara dejó a su entrenador por diferentes motivos y ese año lo que fue su preparación a Games, porque quedó Fitness in Spain, la llevé yo como entrenadora. ¿y cómo es llevar a tu pareja en entrenamiento? Bueno, no sabría decirte, creo que a ese nivel todos somos muy profesionales y realmente se sabe diferenciar. Creo que sí, creo que sí. Y luego te quiero preguntar qué diferencias hay entre competir en equipos y competir en individual en CrossFit. ¿Cómo elige una persona Ujú, ir en equipo o cómo elige una persona ir en individual? Porque imagino que habrá casos que dirán, bueno, yo en individual no voy a llegar lejos, en equipo ujú. sí me veo capaz, o habrá gente que diga, bueno, ¿cómo funciona eso? Mm, pues mira, uno de los motivos a elegir puede ser ese, que a lo mejor en individual no me siento capaz, porque como hemos hablado, CrossFit es un deporte en el que tengo muchos puntos y que tengo que dominar. Y que realmente si quiero destacar individual, tengo que ser un 7 en todos. Ujú. No puedo ser un 10 y un 3. Entonces, si yo soy muy buena en fuerza, por ejemplo, pero no tengo muy buena técnica a lo mejor en gimnásticos, pues sé que sola no voy a poder, pero a lo mejor en un equipo sí puedo destacar mucho, ¿no? O acompañar, básicamente. Entonces ese puede ser un factor. Otro factor puede ser que quizá no tengas el tiempo suficiente para dedicárselo a desarrollar todo eso e ir en individual. Y por tanto, pues vas en equipo que a lo mejor te demanda menos, pues realmente demanda menos. Al final, la presión no es solo para ti. Y otro motivo puede ser ese mismo, la presión. Quizás yo sola no soporto la presión en una pista de competición, pero con mi equipo que me arropa, siento que esa presión está repartida y por tanto puedo ir más lejos. Al final un equipo lo que sí puedes sentir es que tira más de ti. Que al final es una de las magias de CrossFit, no solo la competición, ¿no? Sino la comunidad de CrossFit. Lo bonito es que tú estás en una clase y todos están tirando de ti. Y eso en equipo se lleva, a nivel competitivo, pero se lleva. Formas parte de algo más importante que tú misma. Y eso es guay. En CrossFit se llevan a unos límites el cuerpo que son una auténtica locura y de hecho tú misma has experimentado
lesiones precisamente por eso mismo. Pero también tiene una parte bonita que es precisamente esos límites, ¿no? Quiero que me hables un poquito de marcas en ciertos movimientos que quieras destacar, que digas, pues mira, me acuerdo que tantas dominadas, o me hacía tantos muscle-ups, o corría tanto, o levantaba tanto, que quieras compartir para ver que las personas vean lo que es tener un atleta de primer nivel y en cuanto a lo que es estar equilibrado, ¿no? En tener capacidades distintas y tan amplias. Pues te voy a ser muy sincera. Nunca fui muy buena en nada. O sea, si yo miro cómo era realmente, nunca fui muy buena en nada. No era muy fuerte. De hecho, recuerdo una competición al French Throwdown, que es una competición muy importante en Europa, lo sigue siendo, donde había un WOD de una cosa concreta, que era un RM, que saqué un puesto 60, horrible, y un WOD es el entrenamiento del día, ¿no? Completo, de CrossFit puro, y ahí quedé primera. Entonces, realmente no era buena en nada en concreto. Si tengo que decir en qué se me daba muy bien, era conocerme. Entonces, como sé que no destaco en nada en concreto, sí sé cómo equilibrar todo esto que tengo para sacar la mejor versión de mí uniéndolo, ¿no? O sea, quizá la cabeza es lo que siempre me ha hecho destacar a nivel deportivo y a nivel, pues, empresarial o lo que sea, ¿no? Pero bueno, si tengo que coger algo, por darte algo más de Sí. números, ya que me los pides, pues los gimnásticos probablemente sí que eran mi mayor habilidad. Y sí que es cierto que pasaba tranquilamente de 60 chest to bar, aunque se me conoce mucho más por mis handstand push-up, porque tengo 50 flexiones pino estrictas, bueno, probablemente eran muchas más, la verdad, porque eso sí que lo sigo entrenando. Y ahí pues siempre destacaba mucho. Todo lo que fuese de hombros, la verdad es que se me daba muy bien. 50 flexiones pino estrictas. Bueno, yo invito a cualquier oyente que se haga 50 flexiones normales. Sé que Bueno, es impresionante y precisamente por eso te quiero preguntar, ¿qué te ha impresionado más de los CrossFit Games? todo, absolutamente todo. O sea, cuando llegas allí te das cuenta de lo maravilloso y de lo grande que es. O sea, aquello es un festival del deporte y de la salud y del... Dios, es como que sientes que el trabajo que has hecho te lo has ganado. Yo destacaba en el trabajo duro. Yo me acuerdo estar sufriendo entrenando y decir, vale, como estoy entrenando sola, yo siempre entrenaba sola, me imagino en la pista, y me imagino que no quiero estar sufriendo en la pista, ¿no? Entonces, claro, yo me imaginaba en esa pista. Entonces, cuando llegas a esa pista, o a la pista de regionales, de semifinales, es como, yo tenía confianza, porque yo ya había sufrido entrenando y mi mente había estado en esa pista. Entonces era como que ya había pasado por ahí. Y cuando llegas a los CrossFit Games, pues primero ves eso, esa inmensidad y que tu trabajo duro da resultados y merece la pena. Y recuerdo salir al primer evento, estar pisando el césped, escuchar los CrossFit Games y toda la piel, pues vamos, imagínate pensando, pues lo hemos logrado. O sea, qué increíble, ¿no? Lo hemos logrado, estamos aquí. Y otro recuerdo que tengo muy bonito, quizá el más bonito que tengo, era la ilusión y la felicidad de mis padres que tenían, porque estaban muy orgullosos de todo. De, "Oye, pues lo has logrado, pues nos dijiste que ibas a estar aquí, aquí estamos". Y les impresionaba mucho, porque claro, de cualquier competición que vemos por aquí, incluso hoy en día, que son bastante potentes, es que estamos años luz de lo que son los CrossFit Games, la verdad. Wow. ¿Y quién te ha impresionado que hayas visto tanto chicos como chicas que quieras destacar ahora mismo, que se te acuerdes? Pues mira, fue un año muy guay a nivel individual para los CrossFit Games, porque fue el año que salió una maratón de remo. Maratón de remo, para quien no lo sepa, son 42 kilómetros de remo. Cuando esto lo ponen en un primer día de competición, de 5 días de competición, pues hombre, va a dejar bastante residuo. Y algo que me impresionó mucho, por ejemplo, Annie Zorisdottir o Katrin Davis-Dottir, fue su manera de disimular. Estaban con unas agujetas que no te haces una idea. O sea, no podían cambiar, no se podían agachar. Tú les preguntabas cómo estás y su respuesta siempre era muy bien, perfecta. Luego, cuando te girabas un poco, a lo mejor hacían algún gesto de estirar los isquios, que estaban horrible, pero, o sea, su mente era una auténtica pasada. Y luego otra cosa que me gustó muchísimo también de Katrin Davis-Dottir fue que esa competición en concreto, había un circuito de obstáculos, lo que se llama un O-Course, que hay como, bueno, pues diferentes obstáculos que tienes que hacer, y eran bastante complicados, sinceramente, un nivel bastante alto de obstáculos. Y claro, muchas veces creemos que que esas personas, ¿no? Los deportistas de élite no tienen miedos, nacen sin miedos, por lo visto. Y lo que vimos es que no, que lo hacen todo con miedo y que lo enfrentan. Entonces, Katrin Davis-Dottir había un elemento que en concreto no le salía,
Y se fue con su entrenador a una esquina, se escondieron, a practicarlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, intentar construir esa confianza. Luego salió y lo hizo genial. Pero me impresionó mucho ver eso, ¿no? Que realmente pues tienen miedos y lo hacen con miedo. Y que su mensaje, el mensaje que ellos que se mandan siempre, este tipo de personas, es que están bien. O sea, obviamente no es que quiera escondérselo a otro, que también. Pero es que yo tengo que decirme que estoy bien si quiero luego salir ahí y rendir. No me puedo decir que estoy reventado, independientemente de cómo esté. Me parece que hablas como si te hubiese enseñado mucho esta experiencia a nivel no solo físico de entrenamiento, ¿no? De mejorar tu forma de entrenar, sino que te ha enseñado a gestionar mejor tu cabeza. Sí, muchísimo. Muchísimo. A ver, yo por ejemplo era muy, muy consciente de que cuando eres un deportista y aspiras a cosas de las que dependes de tu cuerpo y de estar a un nivel muy alto, es algo que se puede ir muy pronto. Y gracias a que sabía que se podía ir muy pronto, pues lo valoraba muchísimo todo. Y también, pues como te he dicho antes, mi punto fuerte era la cabeza, entonces siempre observaba mucho. Y he aprendido muchísimo. De hecho, por ejemplo, este año que tuve la oportunidad también de ir como entrenador a los CrossFit Games con Elia en la categoría 16-17, pasó algo muy parecido. Porque salió un evento muy complicado de gimnásticos, con unas habilidades de pino brutales, y el antiguo campeón de los CrossFit Games, Justin Medeiros, el que había ganado el año anterior, estuvo desde que se anunció hasta, bueno, ya sabía de todo el mundo, estaba yo con Elia porque ella tenía algunas cosas también que practicar, y estuvo practicando una y otra vez el elemento, él solo ahí. Entonces es eso, ¿no? Que los campeones no son campeones porque sí, es que tienen una mente que es que no va a parar hasta que lo consigan. O sea que mientras que a lo mejor nosotros estamos haciendo otras cosas, ellos siguen entrenando. No sé si seguir entrenando, o sea, no creo, porque no soy muy defensora del que más es mejor, ¿no? Pero creo que sí saben en qué momento tienen que dar más y de qué manera dar ese más para darlo bien, ¿no? O sea, al final son cosas muy sutiles, ¿no? El hecho de, si tengo que salir a esa pista, lo voy a practicar y voy a practicarlo ahora porque necesito esa confianza en mí, o no me voy a mandar mensajes negativos, aunque esté muy cansada porque este es el momento. Probablemente eso se tiene que apoyar en algo que han hecho antes, ¿no? En que se han escuchado a su cuerpo y, bueno, yo lo digo siempre, que compitiendo le dices a tu cuerpo que se calle, pero entrenando le tienes que escuchar. Entonces yo creo que de escucharse mucho, pues llegan a eso. Y justo precisamente a ti te ha costado o sea, has pagado un alto precio por competir a alto nivel, porque al final ir a los CrossFit Games te supuso lesionarte en un evento de competición donde acabas de decir que no escuchas al cuerpo. Y, ¿Y cómo es eso, no? Porque ¿cómo es escuchar al cuerpo, sentir que te rompes y seguir? Pues es que, claro, como te digo, en competición no le puedes escuchar, ¿no? Y de hecho soy muy consciente de que no puedo competir. Y por eso lo dejé, ¿no? Porque yo no sé competir a medias. Yo, si voy a muerte. Y entro en una zona oscura, un túnel, y quien quiera que me siga. Pero yo voy a seguir hacia adelante, ¿no? Y no es en sí que me rompiese en los CrossFit Games. O sea, sí. Por ahí fue donde ya se terminó. Pero no me enteré. Es decir, era el último evento y nosotros no sabíamos si salíamos a la final, ni siquiera sabíamos si había evento final. Yo tenía todos los flexores de cadera, toda la cadera muy, muy cargada y ya había ido a los servicios de atención allí a que me liberasen pensando que habíamos terminado la competición. Y justo llegó Dave Castro, que era el actual, bueno, era el director de los CrossFit Games y enseñó el último evento. Y el último evento tenía muchísimas demandas de cadera y no teníamos tiempo para calentar. Directamente se salía, ¿no? Y yo con la pista de competición solo sé competir, entonces no me enteré de nada. Yo iba a muerte, sinceramente. Y recuerdo perfectamente sonar el final del evento y que me caí. Y que mi compañero David Mata pues me tuvo que sacar, básicamente. Y al día siguiente, caminando por Chicago, pues seguía notándome fatal. Fui a estirar y fue cuando se me subluxó la cadera. Y dije, bueno, pues nada. No pensé que fuese tan grave, sinceramente. Creía que, bueno, un poquito de recuperación y estaría bien. Pero luego pues me llevó a molestias cuando intenté retomar. Así que... Wow, me dejas sin palabras porque a veces nosotros tenemos el discurso, ¿no? de la importancia del deporte, pero claro, también hay que saber gestionarlo, ¿no? Hay que saber gestionar cuáles son tus límites, incluso tú misma ni siquiera sabías que los habías cruzado. O sea, y por eso me he quedado como en un momento como de
de pausa y reflexión. Y no sé si tú quieres compartir algo hacia cómo llega uno a sus límites o cómo los conoce. Bueno, es que quizá lo que más echo de menos de... ya no de la competición, sino de poder entrenar para exigirme tanto y llegar a mi mejor versión, es que para mí era como un acto muy meditativo. Porque claro, tú estás entrenando, da igual lo que estés haciendo, y tú quieres llegar a tu máximo nivel. Entonces, bueno, cuando tú empiezas el entrenamiento, el WOD o lo que sea, estás en tu zona de confort. Y ahí no estás mejorando, ahí no estás haciendo absolutamente nada. Entonces llega un momento en el que tu sistema nervioso empieza a mandarte señales de alarma. Oye, para, déjalo, esto tenemos que parar. Y entonces dices, vale, ya estamos en el momento en el que teníamos que estar. Ahora estoy mejorando, ahora el entrenamiento empieza a contar. Entonces, claro, tú ya estás en esa zona, en esa línea roja, y tienes que quedarte ahí. Y es muy meditativo porque, claro, aprendes a estar realmente cómoda en esa incomodidad y saber que hasta que no estás ahí no cuenta, ¿no? Y claro, cuando termina ese entrenamiento es como, uff, lo he hecho. Y es una satisfacción impresionante que realmente echo muchísimo de menos. Muchísimo, muchísimo. Alba, mola mucho porque yo te estoy escuchando y la audiencia también, y transmites una energía súper fuerte, o sea, muy animada, muy serena además, muy tranquila. eh, y precisamente acabas de decir que ya no puedes hacer algo que a ti pues te gustaba un montón, ¿no? O sea, no puedes entrenar a ese nivel, que ya no estamos hablando de competición, sino de capacidad de esfuerzo, ¿no? Y quiero que nos cuentes, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti, entre comillas, renunciar a esto y cómo lo has llevado, ¿no? Porque hay personas que tú les dices, dejas de entrenar, ¿no? O lo que sea, y se llevan las manos a la cabeza. Tienen una lesión y se llevan las manos a la cabeza. No puedo hacer algo, se llevan las manos a la cabeza, ¿no? Y se vuelven locos. ¿Cómo lo has gestionado tú? Pues no voy a decir que fue fácil, porque sería mentir, pero vamos, totalmente. Así que lo que creo que algo que tengo bueno, que lo he dicho antes, es la cabeza, ¿no? Y en el momento en que yo retomé los entrenamientos, esto fue en agosto, en septiembre, octubre empecé a retomar los entrenamientos y en noviembre mi lumbar dijo, hasta aquí, es un entrenamiento inofensivo, realmente. Fue como, wow, claro, es que esto que me ha pasado aquí ha generado muchos cambios a todos los niveles en mi cuerpo, una inflamación brutal. Intenté, me puse en manos de profesionales brutales, a los cuales estoy enormemente agradecida, y me devolvieron a entrenar bastante fuerte. Que yo dije, ojo, es que estoy más fuerte que nunca. Y recuerdo sentir que podía volver a competir. Fui a una competición presencial, mi última competición presencial, ¿Cuándo? febrero de 2019, o enero de 2019, creo, por ahí anda. Si no, pues diciembre de 2018, pero bueno, más o menos por ahí. Y recuerdo tener mi primer como ataque de pánico en una pista de competición, porque mi cuerpo no me respondía. Y eso fue como, Dios, esta no soy yo, nunca me ha pasado esto, ¿no? Y fue un momento bastante duro. Seguí entrenando con estos entrenadores y me llamó CrossFit España por aquel entonces para hacer anuncio del Open. El Open es la primera parte de clasificación de los CrossFit Games. Ese año se hacía en España. Y me llamaron para hacer la presentación. Yo no había decidido aún que no iba a competir porque yo estaba simplemente recuperándome y realmente me sentía en muy buena forma. Muy, muy buena forma. Y yo dije, si no hay peso muerto, voy. Me confirmaron que no había peso muerto y fui a esa presentación del Open 2019. El evento se presenta en Estados Unidos, entonces se hizo en España a las 3 de la madrugada. 3 de la madrugada, sin dormir. Unos nervios, imagínate, brutales, tensión, estrés, muchísima cafeína en el cuerpo. El evento fue increíble, de hecho lo gané, o sea, es que lo disfruté muchísimo, fue mi despedida y creo que fue una despedida maravillosa, totalmente, o sea, lo agradezco, la verdad. Pero al día siguiente, cuando volví a entrenar, pues mi cuerpo, claro, me enseñó, oye, mira, te comento, el deporte no se basa solamente en lo que pasa en el entrenamiento. Hay otros factores. Tu estrés influye, y lo empecé a aprender. La falta de descanso influye, y lo aprendí. La hidratación, absolutamente todo suma. Muy bien que tú quieras acumular entrenamientos, pero hasta aquí hemos llegado. Y recuerdo que me golpeó el lumbar, haciendo un trabajo con kettlebell, llamé a mi entrenador y le dije, se acabó la competición para mí, al momento. Y fue el día siguiente de este evento, prácticamente. ¿Qué dirás? ¿Qué hacías entrenando al día siguiente de este evento? Pues no lo sé. Hoy sé que fue un error, pero a toro pasado todo el mundo lo ve claro. Y tal cual, tal cual, tal cual. Y bueno, pues así fue. No sé. Lo aprendí. Básicamente, o sea, me descubrí ahí como que no iba a pelearme más contra esa piedra. Y que ya está, que tenía que cambiarme.
Me di cuenta entonces que si tenía 6-7 horas al día, pues que estaba dedicando a entrenar muy fuerte, ahora tenía todas esas horas para dedicarlas a la empresa y a una nueva versión de mí, porque la versión de mí que se dedicaba a competir ya no podía seguir, no bajo mis valores, que son que el deporte debe estar con la salud, incluso en la competición. ¿Y cómo te reinventaste? Pues Porque tú eras un atleta de alto nivel, sí, que dejas de ser atleta de alto nivel. sí, pero mi cabeza la verdad es que estuvo muy fuerte. Igual que te digo que no fue fácil, eh, me apoyé muy rápido en todo esto. Es que tenía una comunidad brutal en el box, que se merecía lo mejor de mí como entrenadora. Entonces, pues, me formé muchísimo más como entrenadora, aprendí muchísimo sobre las lesiones, campo en el que nunca me había interesado, pero ahora aprendí a muerte de la espalda, de cómo se comporta el cuerpo, de cómo se tiene que mover, y me hizo mucho más humilde y me hizo muchísimo mejor entrenadora. Ahora podía hacer mucho más por mis deportistas. Por otro lado, me hizo también, gracias a que había ido a los CrossFit Games, y quieras que no, pues tenía un poco más de imagen, me hizo poder abrir mi plataforma de entrenamiento online y compartir esto. Así que ya tenía como dos cosas nuevas. Bueno, tres, porque estaba formándome mucho también. Y además, por supuesto, fui a terapia. ¿Por qué? Pues yo cada vez que me ponía a entrenar, porque por supuesto en todo momento seguía entrenando, solo que en vez de 7 horas, 1 o 2, y diferente, muy diferente, en cuanto me sentía un poco bien, quería volver a competir. Y claro, cada vez mi sistema nervioso me avisaba antes. Ya no necesitaba ni cargas para que me dijese tienes que parar. Igual era un burpee, que es agacharte y ponerte de pie. Entonces era como, es que no puedes seguir con esto. Tienes que cortarlo de verdad en tu cabeza. Porque si hay una pequeña parte de ti que te dice que puedes volver a competir, hay una frase que a mí me gusta mucho, es que puedes sacar al atleta de la competición, pero no la competición de dentro del atleta. Y yo he competido toda mi vida. Entonces tenía que sacarlo. Y entonces, pues creo que simplemente estoy compitiendo de otra de otra manera. Estoy compitiendo pues en ser mejor en lo que hago. Y lo que hago ahora mismo es ayudar a personas a entrenar de manera saludable, tanto en mis centros de entrenamiento, como online, como a nivel formaciones, pues creando entrenadores con esta visión de CrossFit sí, pero vamos a hacerlo muy, muy saludable y sobre todo ser muy entrenadores, no entrenadores de CrossFit. ¿Qué has cambiado para que ahora sí sea saludable? Ay, pues, ¿qué he cambiado? Creo que, ¿O qué hacías antes para que no fuera tan saludable? bueno, creo que lo dije al principio, de hecho, que es la exigencia esa, ¿no? Por ejemplo, al final, CrossFit es para todo el mundo. Y no podemos decir que es para todo el mundo si constantemente lo estamos comparando con la competición. Porque obviamente la competición es ir, pues como hemos dicho, a pasar tus niveles una y otra vez, ¿no? A llevarte al máximo, a pasar cosas que a lo mejor no tienes que pasar. ¿Por qué? Porque hay otros factores, como hemos dicho, el estrés, la falta de sueño, la alimentación, cómo se mueve tu cuerpo, ¿no? Entonces, claro, si vendemos que es para todo el mundo, pero nosotros metemos una exigencia de competición, metemos elementos que son puramente competitivos, pero que no tienen beneficios para los usuarios, de movimientos más de competición, que como hemos dicho, CrossFit es un deporte en el que hay mucha complejidad técnica y que incluso deportistas de alto nivel tienen que dedicarle horas a construir esas habilidades. Entonces, si en una clase de CrossFit le ponemos estas habilidades complejas a los usuarios y en un volumen alto de repeticiones y una intensidad alta, pues no les estamos llevando por buen camino, ni físico ni mental, porque al final algo que acompaña mucho esto es la frustración. Porque no lo consigo y hemos normalizado que lo que hacen estos superhumanos, que de cuando yo competí ahora te aseguro que el nivel ha subido muchísimo. ¿Cuánto ha subido el nivel en estos 10 años? No sé, no sé. ¿Qué era normal hace 10 años y qué es normal ahora? Pues mira, si antes en chicos, 100 kilos de snatch, de arrancada, movimiento que va del suelo a sobre cabeza, era muchísimo. Y en chicas 70 era muchísimo. Era lo que yo tenía, de hecho. De hecho, hice récord personal en los games. Y ahora mismo un chico tiene que tener 130 kilos y una chica tiene que tener 80, 85 para pensar en algo. En un movimiento que es muy complejo a nivel técnico y con carga. Estamos hablando de una subida de 30 kilos para chicos y de 15 para chicas. Es una auténtica animalada. Y lo curioso es que esto solamente está empezando. Es decir, la complejidad técnica en elementos gimnásticos cada vez es mayor, en cargas cada vez es mayor. ¿Por qué? Pues porque el deporte está madurando, era muy nuevo. Como te he dicho, yo crecí con el deporte. Total, yo me acuerdo ya hace años, en 2016, un chico que tuviera 80 de snatch estaba fuerte. Sí, claro, pero fortísimo. Una chica que tuviera 50 era una chica fuerte. En 2016 te estoy hablando. Sí, muchísimo.
Y en cambio, en 2018 un chico fuerte era el Club de los 100, en los chicos, Sí, en el que llegaba a 100 kilos. sí, sí. Y yo me acuerdo ya, a partir de ahí, pues yo lo dejé, ¿no? Me acuerdo en esa época. Y ahora me dices que está en 130. Y no solo eso, es que me tienes que mover 115 o 120 después de correr a 3:30. Entonces, claro, es que empezamos a ver la magnitud del deporte real. Y claro, no le podemos demandar esto a los usuarios en un box. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que es para todo el mundo. Para la señora María de 55 años, para el chaval de 10 años que quiere obtener los beneficios del entrenamiento en la preadolescencia, y para la persona que nunca ha hecho deporte, y por supuesto el que hace deporte a otro nivel, pero que también lo combina con tenis, con sus hijos y con el trabajo de 8 horas sentado, con todas las consecuencias que tiene estar 8 horas sentado. Entonces, tenemos que adaptar mucho más. Entonces, creo que desvincular un poco lo que es CrossFit de la competición, que de hecho yo misma como marca me desvinculé un poco de esa marca CrossFit, por eso ahora somos pues Training Norte, es simplemente eso, una separación de la competición. Y queremos llevarlo mucho hacia la salud. Pero dentro de eso sigue siendo entrenamiento funcional, con un montón de modalidades, a alta intensidad y constantemente variado, que al final es la definición. Y ahora te quiero preguntar por el tema del dopaje que hay en CrossFit, ¿no? Vaya por Dios. Sí. Bueno, esto sabes que al final es la pregunta clave. Pero es que no quiero dejarlo solo en... Te quiero preguntar si crees que en los CrossFit Games hay personas que van dopadas o lo que sea, sino si crees que también se puede extrapolar a las competiciones más regionales y convencionales que puedes encontrarte en ciudades o pueblos aquí, por ejemplo, en España. Tu opinión, ¿eh? No te estoy diciendo... No, sí, mi opinión, esta es tal cual. Sinceramente, vi cuerpos mucho más normales en los CrossFit Games de los que veía en una competición normal en España. Y esto está muy vinculado a lo que he hablado de la frustración. Nos ponemos objetivos que no podemos alcanzar hoy. O sea, ni hoy ni en 2 años. Estamos hablando de 6-7 horas al día, de tener ya predisposición genética para esto, de estar dispuesto a dejarlo absolutamente todo y de hacerlo durante un mínimo de 5 o 6 años. Y la gente lo quiere en 1 o 2. Bueno, sí, 2 ya es decir mucho. Entonces, ¿qué sucede? Que esa frustración te lleva a coger caminos y vías rápidas que no te van a llevar a ningún sitio. No te van a llevar. Entonces, considero que hay mucho más dopaje a bajo nivel que a alto nivel. Y creo que es un serio problema y que está muy liderado por cómo concebimos este deporte asociado a la competición y que hay que separarlo. O sea, nadie al final... Tú empiezas a hacer tenis y no pretendes hacer lo que hace Rafa Nadal. Ni te pones a hacer sus entrenamientos. Y aquí, pues, aún no valoramos tanto el deporte de CrossFit con lo complejo que es como deberíamos. Pues leyendo entre líneas, o sea, ¿consideras que hay más ego en competiciones más pequeñas que los CrossFit Games, por ejemplo? Sí, muchísimo, muchísimo más. De hecho, en los CrossFit Games ves muchísimo compañerismo. Es cierto que están muy serios, se están jugando todo. O sea, recuerdo en 2018 a Patrick Brenner se rompió una costilla en ese primer evento y luego hizo podios. Imagínate competir con una costilla rota. Van con absolutamente todo lo que tienen. Pero han pasado por muchas fases. Yo he visto a personas en España despuntar de un año para otro. Y les he visto como caballo desbocado en la pista de competición. Porque realmente ese progreso que estás mostrando en los números no lo has vivido. Entonces tu mente no se ha construido. Tú puedes pasar unos números muy rápidos, pero tú no has hecho ese proceso. Por tanto, te quedan años para ser el deportista que quieres ser. Porque fíjate que puedes no ser muy bueno en nada, pero si tienes una cabeza fuerte, destacar. Y tu cabeza no se ha construido, de hecho eres débil. Si te estás dopando, para mí eres muy, muy débil y ya te has rendido antes de llegar. ¿Y por eso consideras que es bueno tener un coach o un psicólogo o ir a terapia para que te apoyen? Más que tener un farmacéutico. Sería maravilloso. Por otro lado, considero... Mira, por ejemplo, yo en 2018, de hecho, fíjate, lo había olvidado. Algo que a mí me ayudó muchísimo fue que empecé con un psicólogo deportivo. Tuve 2 sesiones con él, pero fueron oro puro. Hoy en día lo ¿Qué que creo... aprendiste? Pues creo que un poco lo que hoy tengo tan integrado debe venir de ahí. Me hizo no mirar las redes sociales. Recuerdo que lo entendí. Porque al final en las redes sociales todo el mundo sube sus mejores repeticiones, sus mejores momentos, ¿no? Como en la vida, en la playa. Pero no subes aquí trabajando 8 horas, ¿no? Pues igual en CrossFit. Entonces, claro, todo el mundo estaba tan por encima de mí en redes sociales que yo me sentía fatal. Y estamos hablando de que quedé tercera en la región ese año. Entonces, yo quité las redes sociales, lo dejé todo y me centré solamente en mi trabajo diario y en mi esfuerzo diario. Y de hecho aprendí
que si realmente te esfuerzas, da resultados. O sea, que el trabajo duro siempre, siempre, siempre da resultados. Solo tienes que esperar. Pero va a suceder si estás trabajando de verdad duro. Hoy en día creo que el psicólogo, a lo mejor muchas personas lo están metiendo en el deporte, pero hablamos de personas de a pie. Hay que meterlo, si lo metemos, que sea para nuestras cosas de la vida, porque yo sí que creo que en CrossFit, como en cualquier deporte, nos construimos como personas. Y a lo mejor estamos metiendo en este deporte cosas que no son del deporte. ¿Y eso lo aplicas tú, por ejemplo, con tus atletas? El tema de que no usen las redes sociales cuando compiten. Mucho. Muchísimo. Sí, ¿Qué- sí, ¿Y sí. qué más les enseñas? Bueno, les enseño a confiar en su trabajo duro. Y, por ejemplo, en concreto ahora con Elia, que al final es muy pequeña porque es Sí. adolescente, a que no quiera llegar primero. Porque no se trata de llegar primero, se trata de llegar bien y de disfrutar del camino. Porque tal cual llegas se te puede ir. Y ahora que el deporte empieza a profesionalizarse y que personas más jóvenes están comenzando, creo que se comete un error muy grave dándoles todo al momento o aplaudiendo mucho los éxitos, que hay que hacerlo, ¿eh? Pero es que tal cual lo tienes se te va. Entonces creo que tienes que tener otra identidad fuera del deporte. O sea, tú no puedes ser tu deporte, igual que tú no puedes ser tu trabajo, no puedes ser lo que haces, tú tienes que ser tú. Y desde cuidarte a ti, pues vas a poder disfrutar más en tu deporte, crecer. Si esto se te acaba porque te lesionas, porque la vida del deportista se va a acabar. Antes o después se te va a acabar, es que no te queda otra, ya sea por lesión o porque te retires. Pero se te va a acabar. Entonces necesitas tener un plan B y un plan C y un plan D. Y para eso tienes que haberte construido a ti como persona. Entonces lo que trabajo mucho con Elia, o con cualquier deportista en realidad, es que se construyan como personas. Siempre. ¿Eso lo aprendiste antes o, o después de romperte? Eh, ¿O durante? diría que después, seguramente. La verdad, sí. No me reconstruí rápido, tardé muchísimo. Pero, pero creo que lo hice paso a paso. Bueno, de hecho, una de las cosas que empecé a hacer, que de hecho te lo comenté el otro día, fue utilizar las redes sociales a mi favor. En el sentido de, yo tengo todo esto. He estado construyendo todo esto todos estos años y ahora no tengo nada, o sea, no tengo que hacer con todo esto. O sea, todo esto que sé, que me ha ayudado a mejorar, ya se ha acabado. Y eso me dolía, ¿eh? Es como, le he dedicado muchísimo tiempo. Y fue como, puedo compartirlo. ¿Puedo compartirlo en redes sociales? Vamos a abrirlo, porque cuando eres deportista eres muy egoísta. Todo lo quieres para ti y no lo vas a compartir. ¿Tú también lo eras? Muchísimo, 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 muchísimo. Yo solo compartía las cosas en las paredes de mi box. Fuera de las paredes de mi box yo no compartía absolutamente nada. ¿Por qué no? Pues porque al final, bueno, es lo que es. ¿Sabes lo que le pasó a Bruce Lee? No. Pues es que me recuerda un poco a nosotros. Porque Bruce Lee era una persona, bueno, que él nació en China y emigró a Estados Unidos porque nació en Estados Unidos. O sea, que decir, tenía Ujú. pasaporte americano, que digamos que nació y realmente le llevaron a China muy de niño, ¿no? Pero tenía pasaporte americano, nació en San Francisco. Y tuvo la oportunidad de ir a estudiar a Estados Unidos, pero claro, él no sabía realmente qué estudiar, pero sí que sabía que era muy importante conocer el pensamiento occidental. Entonces estudió filosofía, Ujú. aunque ella venía con una filosofía más china, más taoísta. Estudió a los clásicos, estudió a Aristóteles, estudió a Platón, a los estoicos, estudió mucha filosofía y también tenía conocimiento de las artes marciales, tenía conocimiento de la filosofía oriental, del Lao Tzu. Y él era una persona muy egocéntrica, muy egoísta. Se dedicaba a dar palizas a la gente y todo ese conocimiento lo tenía para él. Pero se rompió. En una ocasión se rompió también en la espalda y le dijeron que no volvería a caminar. Y en ese proceso en el que los médicos le desahuciaron y le dijeron que no volvería a caminar, él lo dedicó a su crecimiento personal, lo dedicó a leer, lo dedicó a escribir todo lo que él sabía, a compartirlo. Y es en ese proceso creativo, ese proceso de compartir, ese proceso de reinventarse, perdón, nació el Bruce Lee que todos conocemos. Muchas veces conocemos a Bruce Lee solo como una persona más del mundo de las artes marciales, del cine, un Ujú. poco, pero fue un auténtico filósofo y tiene un libro, ¿no? Se llama Striking Thoughts, o sea, pensamientos que golpean, ¿no? En español está traducido como pensamientos extraordinarios. Yo lo recomiendo muchísimo. Luego también
por aquí, uno se llama Bruce Lee, el artista de la vida, también lo recomiendo. O sea, bueno, yo soy muy fanático de Bruce Lee, de Alan Watts y de alguna filosofía que he compartido una vez. Pero precisamente justo es el caso de que tú acabas de contar. Una persona que les derrota se da cuenta de que esto le ha pasado para compartirlo al mundo. Pues, Y me ha recordado a ti. pues no tenía ni idea, pero la verdad es que bueno, creo que te das cuenta. Y también, bueno, lo he dicho ya en muchas ocasiones, pero agradezco mucho lo que me ha pasado. Y creo que lo agradezco porque entiendo que tenía que pasar. O sea, porque entiendo que lo que hago ahora aporta mucho más que lo que yo hacía. Al final lo que yo hacía era solamente para mí. Y lo que hago ahora es para todo el mundo. Y cuando das, recibes mucho más. Sí, es un poco adictivo también esto de dar. Ahora te preguntaré un poco por ello. Pero antes de cerrar la parte de CrossFit de competición, te quiero preguntar, porque habrá mucha gente que te siga por tu parte de atleta, si se puede vivir del CrossFit de competición. No, la respuesta es no y no, pero súper rotundo aunque ganes los CrossFit Games. De hecho, hace muy poquito salió Matt Fraser, que para quien no lo conozca, aunque dudo que alguien que haga CrossFit no lo conozca, pero bueno, es una persona que ganó los Games 5 veces. Pues en sus primeros Games estaba súper endeudado, porque competir es muy caro, y más en CrossFit. Piensa que es un deporte privado, que como hemos dicho depende de una marca, por tanto lo único que espera son beneficios a final de año. Entonces, bueno, es realmente complicado competir. Entonces, si tu objetivo es vivir de las competiciones, primero, mm, si tu fuente de ingresos es tu cuerpo, bueno, hay que cuidarlo muchísimo y no deberías depender solo de ellos. Y si puedo dar un consejo, porque en cualquier momento se puede parar. Y si tú vives de las competiciones que vas haciendo y de pronto este año estás 6 meses sin poder hacer una competición, tu fuente de ingresos se ha ido. ¿De dónde sí puede un deportista, como cualquier persona hoy en día, obtener ingresos? De las marcas, de las redes sociales. Entonces, puedes vivir del deporte siempre y cuando estés cuidando tu imagen personal. Pero esto no es algo de CrossFit, esto es algo de cualquier deporte. Al final en fútbol también es así, ¿no? O sea, David Beckham se construyó una imagen mientras ya era una eminencia en el fútbol, para luego poder seguir creciendo y vivir de su imagen. Y creo que pasa en todos los deportes profesionales, ¿no? O sea, Pau Gasol también tenía su estrategia, empezaba a preparar su retiro y a qué se iba a dedicar después, porque su cuerpo tiene un fin. Entonces, bueno, esto también hay que entenderlo, porque quizá al ser tan nuevos en el deporte creemos que se podría vivir de CrossFit y se idealizan muchas cosas, pero es un deporte como otro cualquiera y que además depende, pues eso, de una empresa privada, con muchos cambios. Un año te puedes clasificar porque estás a muy buen nivel y de pronto el año siguiente la empresa decide cambiar las reglas y ya no vales. Entonces es muy volátil y puedes vivir de tu imagen, pero no del deporte, creo. Totalmente. Te quiero preguntar porque um, has, ahora quiero ir en la parte de que has mencionado de las redes sociales Ujú. y digamos que fue la forma en la que tuviste de reinventarte, ¿no? Tú digamos que estabas dedicando un mogollón de horas al tema de la competición, del entrenamiento, de la preparación física y con esas horas dijiste, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Y empezaste a decir, bueno, pues, oye, pues puedo divulgar todo lo que sé, ¿no? ¿Cómo comienzas? ¿Fue fácil para ti enfrentarte a la cámara? ¿Fue natural? ¿Era un paso más? Cuéntanos. Pues mira, nunca lo he pensado si fue fácil o no, pero diría que no fue fácil porque empecé compartiendo a través del humor. Am, pues movimiento que no me sale y con humor y luego hago que me sale. Entonces, creo que cuando utilizamos mucho el humor, o en mi caso, que se ve que no es mi manera de comunicar, aunque puedo hacer bromas y tal, pero bueno, no es a través de ese tipo de humor, es a lo mejor que nos escondemos y quizás sí me daba vergüenza hablar a la cámara. Al final ya llevo bastantes años compartiendo contenido y hoy en día la verdad es que me es cómodo y natural. De hecho, quizá me expreso mejor a una cámara que en otro momento. Eh, Además, al final hablo desde las ganas de compartir y de ayudar. Entonces, si lo pienso justo antes de grabar, ¿no? O sea, esto puede ayudar a estas personas, voy a hacerlo del mejor modo para que les llegue de verdad y de un modo muy sencillo para que lo puedan aplicar, pues me sale natural. La verdad es como dar clase en mi box. ¿Y qué te han aportado a ti? Cuéntanos un poco porque sé que recibes muchos mensajes de personas que te adoran, que les has ayudado un montón y, y quiero saber un poco cómo lo gestionas. Es bastante impresionante. No, no sé, no puedo agradecer lo suficiente, sinceramente. En concreto, o sea, recibo muchos mensajes, pero en concreto ahora que me he operado la cadera y todo el proceso de rehabilitación es que
pues yo qué sé, si digo que tengo una revisión con el cirujano en X días, es que me están escribiendo ese día porque se acuerdan, porque se lo han puesto, o cuando me operé se había puesto alarmas en el móvil muchas personas. Y es absolutamente impresionante cómo las redes sociales a veces pueden ser sociales y ayudar, de verdad. Y humanas. Sí, totalmente humanas. Y también, bueno, recibes muchos mensajes de cómo le estás ayudando o gente que ha empezado a hacer CrossFit a raíz de ver mis vídeos y ver que, pues eso, que puede ser, que es para todo el mundo y que puede ser saludable y, o sea, que lo es, ¿eh? No es que pueda, es que lo es. Solamente hay que enfocarlo a esa línea. Y es muy emocionante ver que estás ayudando a las personas de verdad en un campo. Porque yo muchas veces, es que claro, a mí me pasó algo y es que yo empecé CrossFit directamente para la competición. Entonces no lo concibo o concebía, no sé cuál utilizar, fuera de la competición. Es como, siempre he entrenado para competir. Entonces, entrenar simplemente por diversión o para estar saludable es algo en lo que aún estoy trabajando. Y me cuesta. Sinceramente me cuesta. No sé si esto se entiende o no. Yo lo siento así, es un poco raro, pero me cuesta. Y cuando estas personas me envían estos mensajes, me dan sentido. Dan sentido a lo que hago, dan sentido a esto, a este proceso personal. Y a mí me llegan muchísimo. O sea, realmente son el motor absoluto para que comparta contenido y quiera hacerlo de verdad. ¿Qué has aprendido en este proceso de romperte? Pues muchísimo, muchísimo. Mira, por ejemplo, antes dije que me había clasificado a regionales como individual y también como equipo. Y que decidí ir en equipo y ya el año siguiente iría en individual con la experiencia. Pues lo primero que aprendí ahí fue que a veces no hay segundas oportunidades. Entonces aprendí a aprovechar lo que hay en el momento en el que lo hay y vivir en el día. Eso lo he aprendido mucho y ahora lo estoy aprendiendo aún más. Vivir en el día. Estar presente donde se está. Hacer las cosas lo mejor que pueda siempre. Siempre, siempre, siempre. Que sepa que sé que se pueden hacer mejor, ¿eh? Pero si doy mi mejor versión en ese momento, ya es suficiente. O sea, hay que dar la mejor versión. Y eso lo he aprendido mucho. También he aprendido que nada es tan importante. Todo pasa, siempre. Nada es tan importante. Todo parece un mundo, pero si te alejas un poquito y pones perspectiva, que es algo que también digo mucho en mis redes sociales, poner perspectiva ante cualquier cosa y verlo desde lejos, ver la pantalla grande, pues mira, sí, es que somos súper afortunados en todo. Es que por poco que nos pase, es que no nos pasa nada. Realmente ponemos un poco de perspectiva, nos reconducimos y seguimos hacia adelante. Solo hay que poner perspectiva y tiempo. Y sí, yo creo que eso he aprendido. Que te estaba observando y de verdad que yo que he estado lesionado y que he tenido también lesiones complicadas, sé lo que es cuando al final tu vida gira en torno al movimiento, e incluso también se podría decir que el pan que te llega a casa también ¿Mm? no duele de la misma forma que cuando una persona pues lo tiene de hobby, ¿no? Imagínate, tú eres abogado y pierdes tu hobby. Pero bueno, sabes que tu negocio y tu pan depende de las leyes. Mm. Tu caso, tu negocio y tu pan depende de tu salud y del tiempo que le puedas dedicar a eso, ¿no? Y te estoy observando, te estoy viendo tan entera que para mí es ejemplar, ¿no? Es un ejemplo para personas que puedan estar pasando por una situación así. Yo me acuerdo que este año también cuando tuve el parón, un poco porque me operaron de la espalda, me di cuenta de la cantidad de personas que había con dolores de espalda o con problemas de espalda o con, vamos, una locura y, y lo mal que se pasa, Mm. ¿no? Yo al final no quiero llevarlo hacia mi punto, ¿no? Quiero que nos cuentes tú tu visión, pero sí que es duro, ¿no? Y que lo cuentes de esta forma, con tanta serenidad, pues creo que ayuda mucho. ¿En qué te has apoyado tú para gestionarlo también? Pues mira, esto es totalmente cierto, ¿eh? Es cierto que mi primera lesión fue la cadera, que se subluxó, pero luego lo que me alejó totalmente fue la espalda, por la cadera, pero la espalda. Y entonces aprendí mucho de verdad sobre la espalda. Mucho, mucho, muchísimo. Tanto que me ha ayudado a ayudar a muchísimas personas y que puedan entrenar y que dejen atrás el dolor. Entonces, claro, ¿cómo no me voy a apoyar en qué bien me ha venido esta lesión? Porque cuando lo sientes, igual que, claro, yo empiezo a compartir sobre el CrossFit porque me he dejado la piel, literal, en
en entenderlo y en desarrollar mi capacidad como atleta, ¿no? Entonces lo integro a muerte, es que está en mi ADN, de verdad. Y ahora me pasa lo de la espalda, ¿no? Y es que necesito entenderlo, necesito poder trabajar sobre ello, entonces lo integro. Y entonces me pasa lo de la cadera ahora. Y ahora estoy pensando, bueno, es que me vuelvo una experta en la cadera, sinceramente. Porque no paro de leer papers y de estudiar y de formarme y de entender, porque necesito entender lo que me pasa, primero para tener una mente positiva, porque cuando tú no entiendes lo que te pasa y simplemente te duele, pues claro, a lo mejor crees que el dolor es malo. Y el dolor no es malo, es un aviso. Entonces aprendes a escuchar a tu cuerpo, lo entiendes y le das lo que te pide. O sea, al final somos máquinas perfectas y nos adaptamos a todo. Entonces, creo que estamos muy desconectados de lo que nuestro cuerpo nos dice y nuestro cuerpo manda mensajes que hay que escuchar de verdad. Y claro, puedo escucharlos de verdad si sé lo que me quieren decir. Si están en otro idioma, me hablas en chino y me encantaría prestarte toda mi atención y te lo haré, pero no me enteraré de nada, ¿no? Entonces, claro, creo que esto me ha ayudado muchísimo, porque creo que cada cosa que me pasa me da más capacidad para ayudar a otros y además me da más conocimientos. Y algo que estoy descubriendo mucho de mí es que a mí lo que me gusta y lo que me apasiona de verdad es aprender. Entonces, cuanto más pueda aprender de lo que sea, pues mejor. Me ha encantado porque no has usado en ninguna frase durante toda la entrevista, pero eres una persona muy estoica. Sí, sí, bueno, de hecho, tengo que confesarte que con esto de la cadera, bueno, el libro, uno de los principales libros que me he leído ha sido de estoicismo. Eh, ¿Cómo? Que no sé ahora mismo qué libro es, ¿eh? Pero lo tengo que mirar. Soy malísima con los títulos y con los nombres. Soy De malísima. los El arte de, ¿De la buena vida? El arte de la buena vida. Eso. De William Birbain. Eso, muy bien. Me alegra que te sepas todos los libros estoicos. También estoy leyendo muchísimo de Epicteto. Y sí, y antes de la lesión, bueno, antes de la operación, perdón, la lesión estaba ahí, lleva conmigo toda la vida porque es de nacimiento, así que conmigo ha estado siempre, aunque ahora decida nombrarse. Estuve también trabajando mucho la cabeza a ese nivel y, por ejemplo, empecé a meter mucho las inmersiones en hielo, odio el hielo, lo odio, o sea, el frío y yo no estamos bien, pero me metía en hielo y por un lado, me ayudaba muchísimo a eliminar el dolor, pero muchísimo, y por otro lado, cada vez que me iba a meter en el hielo y sabía que me desafiaba a todos los niveles, me decía, si puedes con esto, puedes con la operación. Buah, Me lo decía una y otra vez. buah, me resuenas tanto porque, mira, primero quiero explicar lo que pasa con el dolor y el hielo. Y es que, al final, nosotros solo podemos prestar atención a una sola cosa a la vez. Ujú. Entonces, si el estímulo que nosotros estamos recibiendo es más grande que el estímulo que nos duele, no podemos prestar atención al dolor. No es que el dolor no esté, Claro. sencillamente es que no le prestas atención. Y claro, cuando estás en el hielo, estás sumergido y sientes que toda tu piel está como apretándose y Ujú. sientes los cristales, ¿no? Atravesándote, ese dolor que puedes tener interno no lo tienes. Y luego, otra cosa que has dicho es como ese juego mental. Ujú. Mira, voy a contar una cosa que no he contado nunca. Cuando yo he pasado por un accidente grave, no hablo de la espalda, esto lo tomo como anecdótico. Y, y en ese accidente grave, pues yo me quedé meando por un tubo en una talla suprapúbica aquí, debajo del ombligo, bueno, durísimo. Y cuando yo me recuperé, porque yo en esa época ya no podía hacer baños de agua fría ni nada, Ya. ni podía entrenar, no podía hacer nada, no podía ni tener relaciones sexuales, no podía hacer nada de nada, 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 nada. Pues yo me acuerdo que cuando volví a retomar los baños de agua fría y el agua estaba tan fría y todo ese rollo, ¿no? Por las mañanas y no te apetece y todo eso, yo decía, ¿prefieres tener un tubo para mear o prefieres esto? Y yo decía, no, que está, da igual, como si está 10 grados más fría, no me importa, ¿no? Entonces tenía esa capacidad de comparar, de volver a una situación que para mí ha sido muy, muy complicada y el frío no era tan frío, era como da igual. O sea, Mm. mátame, o sea, no quiero volver a eso, o sea, ponlo más frío, no voy a volver a eso, no quiero volver a eso, ¿no? Y me ha recordado, y sé que esto es una cosa que es solo mental, o sea, solo Sí. quienes entienden esto, quienes han vivido algo Mm. así lo pueden comparar. Pero es que al final lo que te das cuenta es que absolutamente todo es mental. O sea, todo. O sea, todo depende de cómo estés tú en tu cabeza y cómo estés gestionando cada cosa que te sucede dentro de ti. Porque lo que te sucede, pues te sucede. Pero ya cómo lo estás gestionando tú, es como, viene esto. Bueno, vale, pues vamos a hacer esto, ¿no?
Y sí, la verdad es que hay un montón de herramientas. Otra cosa que me ayudó muchísimo, muchísimo fue la respiración. Nada me quitaba el dolor por las mañanas porque yo antes de operarme la cadera no... O sea, la gente que me ha visto lo sabe. Es que lo primero, no podía dormir, he estado más de un año sin dormir. Y lo segundo es que por las mañanas no caminaba, pero meditaba, que básicamente respiraba y me concentraba en la respiración y tenía unas horas de mucha paz. O sea, realmente si solamente se trata de encontrar, ¿no? Que es eso que necesitas, pero que te pase lo que te pase, por fuerte duro que sea, si te dedicas tiempo a escucharte y encontrar la herramienta que te soluciona esto que te sucede, porque la hay para todo, pues oye, vas a poder estar bien. O no tan mal, como quieras. Se aprende a relativizar, ¿verdad? Totalmente, es que nada es tan importante, que al final es lo que te he dicho antes, nada es tan importante. Para terminar, quiero ser respetuoso con tu tiempo. Me gustaría que compartieras un mensaje, una idea que quieras que se lleven los oyentes de Museumi. Me tenía que haber preparado esto, porque lo haces siempre y no me lo he preparado. ¿Cómo puede ser? Vale, pues si tuviese que decir una sola cosa, sería disfrutar del proceso y estar donde estamos, de verdad. Porque no conozco nada más importante que estar en el momento y vivirlo. Y, y ya está. Y entender que este momento pues también va a pasar. Y si no estamos aquí, pues no lo vamos a poder vivir, de verdad. Pues me ha encantado, Alba. Disfruto un montón. Y sencillamente para terminar, quiero de verdad decir que aunque veamos a Alba aquí tan entera también, está con la muleta todavía por aquí Sí, y ha claro. hecho el esfuerzo de llegar hasta aquí, que es complicado, ¿no? Subiendo las escaleras, ¿no? Como comentabas todo el trabajo que estás haciendo todavía. Sí, aún soy 100% dependiente. Pero bueno, Bueno, 100% no, bueno, pero bueno, al 50. al 50%. Y de verdad que a mí me ha impresionado tu buen rollo y tu buena vibra. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima.